Bueno, pues, bueno, chicos, vamos a hablar un poco de Xabi Alonso, de la revolución táctica que va a tener en el Real Madrid, porque yo creo que va a revolucionar todo. Viene con sus ideas, viene al final con su cuerpo técnico, con su manera de hacer las cosas, con su idea futbolística, con su, bueno, pues con su método, con su manera de enfocar el fútbol. Hay que recordar que Xabi Alonso ha sido un centrocampista increíble, sensacional, que se ha empapado de José Mourinho, del propio Ancelotti, de Pep Guardiola. Es un hombre que ya se ha visto cómo ha jugado el Bayern de Leverkusen, es algo muy diferente a lo que hemos visto quizás en otros equipos. Y sobre todo, la clave es cómo jugaba ese Bayern de Leverkusen, cómo jugaba. ¿Qué táctica utilizaba? ¿Qué formación? Porque él, por ejemplo, le gusta mucho jugar con defensa de tres, con dos carrileros. La gran pregunta es, ¿se va a atrever a hacer en el Real Madrid lo mismo que hacía en el Bayern Leverkusen? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Yo pienso que sí, yo pienso que si un entrenador quiere hacerlo bien, si quiere un entrenador triunfar, tiene que ser fiel a sí mismo, a sus ideas. Desde luego, para ser entrenador del Real Madrid, yo creo que depende de muchísimas cosas, también de cómo sepa gestionar el vestuario y los egos y encajar bien todas las piezas que tiene muchas piezas muy buenos recursos, muy buenas herramientas, pero evidentemente va a tener que saber cómo utilizar cada pieza, cómo utilizar a Mbappé con Vinicius, luego cómo gestionarlo todo para que todos estén contentos, para que todos participen. Xabi Alonso tiene experiencia al ser un peso pesado en los vestuarios, yo pienso que eso lo va a saber gestionar y la clave es esto, todos los cambios que tiene que hacer, porque hay una cosa que está clarísima, tiene que hacer muchos cambios. Xabi Alonso tiene que hacer muchos cambios porque con Ancelotti el Madrid jugaba mal, el Madrid no funcionaba, el Madrid no daba la clave, el Madrid no era capaz ni de generar fútbol ni nada. Y al final son jugadores que están acostumbrados a ciertos vicios, entre comillas, con Ancelotti, de quizás no entrenar lo suficiente. Tácticamente se ve que en defensa, en ataque no iban bien, no eran capaces de generar fútbol, no generaban juego. Y por eso con Xavi yo creo que va a ser diferente, porque Xabi Alonso es un entrenador que le gusta el trato con la pelota, le gusta jugar, le gusta la posesión, y yo creo que vamos a ver a un Real Madrid que va a jugar mejor. Yo estoy convencido de que Xabi Alonso es un gran entrenador. Si el Madrid, los madridistas, el club tienen paciencia con Xabi Alonso, creo que lo va a hacer bien, pero esto va a depender de muchísimas cosas. Ya haré más vídeos dando un poco más mi opinión sobre esto. Hoy os traigo el análisis táctico de un especialista, de un experto, Miguel Ruiz, que ya lo conoces aquí en este canal, os dejo también su canal en la descripción, donde nos va a dar un poco las claves, los detalles de cómo juega los equipos de Xabi Alonso, de cómo jugaba ese Leverkusen que la temporada pasada maravilló a todo el mundo, que la última temporada tampoco lo han hecho mal, que era un equipo con mucha identidad, con personalidad, con una manera de jugar muy fija, muy clara, y podemos hacernos una idea de lo que se puede ver en el Real Madrid esta temporada, de cómo va a jugar el Real Madrid de Xabi Alonso, teniendo en cuenta cómo han jugado siempre sus equipos. Os dejo con Miguel Ruiz, ya sabéis, apoyad este vídeo si os gusta esta clase con un enorme like, suscribiros, por supuesto, y os dejo con Miguel Ruiz de así va a jugar el Real Madrid de Xabi Alonso, que yo creo que va a ser una revolución táctica, porque evidentemente es muy diferente a Carlo Ancelotti, y tiene que serlo para que funcione. Muy buenas a todos, bienvenidos a este espacio que nos presta Mancuer para poder hablar de Xabi Alonso y la llegada al Real Madrid. Una de las noticias de la semana y seguramente una de las noticias del verano. Da la sensación, ¿no?, de que un cambio, de que un nuevo proyecto era completamente necesario. En este sentido han optado por un viejo conocido de la casa. Xabi Alonso es un exjugador del Real Madrid muy reconocido, muy reputado, con muchísimos títulos y sobre todo al que le van a tener muchísimo respeto, pero es que además se ha convertido en uno de los entrenadores más interesantes del panorama mundial. Estamos hablando del hombre que ha conseguido 51 partidos récord en Europa, invicto con el Bayer Leverkusen, y que además en la temporada pasada consiguió ganar la Bundesliga, la Pokal, la Copa Alemana, y por supuesto llegó a esa final de la Europa League en la que terminó cayendo ante la Atalanta de Bérgamo. Es verdad que estamos hablando de un entrenador con éxitos, es verdad que llevamos tiempo oyendo hablar de Xabi Alonso, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en su idea, en lo que puede incorporarse de lo que hemos visto del Bayer Leverkusen en un Real Madrid que tiene unas piezas completamente distintas. Vamos a ello, vamos a empezar a hablar de ello. Y bueno, aquí ya tenemos una de las primeras claves, ¿no? Yo creo que la estructura que ha mostrado en el Bayer Leverkusen la mayoría de los partidos no se asemeja demasiado a lo que es la estructura que ha mostrado el Real Madrid en la etapa de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti siempre ha variado bastante entre una estructura de 4-4-2, 4-2-3-1 en algunos tramos, un 4-4-2. Muy pocas veces se ha salido
de esa dinámica. El 4-3-3 obviamente también ha estado. Yo creo que quizá el 4-3-3 y el 4-2-3-1 han sido herramientas que para Ancelotti han sido puntuales o incluso de sistema en estático, y que luego en dinámico pues ha ido cambiando un poquito la forma de jugar y sobre todo su forma de entender cómo tenía que actuar el Real Madrid para sacar su mejor potencial. Esta última temporada no lo ha conseguido, pero ha variado poco su idea de la que construyó y que consiguió también ganar varias Champions League en el conjunto madridista. Por lo tanto, ¿estaba mal la idea? Pues probablemente no, pero ha habido incorporaciones y ha habido descensos de rendimiento de algunos futbolistas que sí que han sido determinantes para ver el Real Madrid que hemos visto. Dentro de lo que es la pizarra táctica de Xabi Alonso, pues lo primero que nos llama la atención es esa línea de 3 centrales. ¿Va a ser capaz el Real Madrid de implementar esa línea de 3 centrales? Pues es una pregunta legítima, una pregunta muy complicada de resolver, pero que yo creo que lo primero, la respuesta más sencilla es: va a necesitar incorporar mimbres, va a necesitar incorporar jugadores en esa línea defensiva. Sabemos que esta temporada el Real Madrid ha tenido bastantes problemas, ha convivido prácticamente con la lesión de varios de sus centrales toda la temporada, tanto Militao como Alaba han dado muchos problemas de lesiones. Eso ha obligado a darle un rendimiento por encima de lo normal en cuanto a minutos a una figura como Rüdiger, que se ha acabado rompiendo, y obviamente también una figura como Asensio ha tenido que surgir para darle un poquito de tranquilidad en esa línea defensiva en la que ha aparecido muchos partidos Tchouaméni. ¿Eso qué nos da la muestra? Bueno, pues que si quieres jugar con 3 centrales vas a tener que o bien reconvertir a algún jugador que pueda jugar en esa posición o bien incorporar centrales. El primero que ha incorporado el Real Madrid ya de por sí es Dean Huijsen, que no es oficial pero es oficioso. Ya sabemos que Dean Huijsen va a acabar en el Real Madrid para la temporada que viene. Un jugador que va a encajar muy bien y que encajaría muy bien en línea de 3. Es un futbolista que eso ya lo ha vivido. Si no me equivoco, en la Roma también lo vivió, también lo hizo en la Juventus, y yo creo que al final es un futbolista que en este proceso de aprendizaje que ha vivido en la Premier League ha demostrado también una madurez como para poder ser titular indiscutible en todo un Real Madrid. No me cabe duda, es un jugador que no le asustan ni muchísimo menos los retos, y creo que en la línea de 3 de Xabi Alonso podría encajar perfectamente. Pero bueno, yo creo que lo primero sería eso, asentar los mimbres. De momento, Asensio, Rüdiger, Huijsen podría ser una línea de 3 centrales, sí, pero va a necesitar rotación, y de momento yo creo que no hay mucha confianza en que Alaba y Militao puedan recuperar su mejor nivel. Va a tener o que confiar en la cantera, que eso es una posibilidad que con Xabi Alonso existe, o bien dar un paso más y fichar algún que otro central que pueda dar esa cobertura. Veremos qué es lo que acaba pasando. Otro de los factores importantes es la profundidad que le pide a sus laterales, la importancia que tienen tanto por fuera como por dentro. En el caso de la izquierda, Alejandro Grimaldo ha sido un futbolista muy apreciado por Xabi Alonso, un jugador que llegó del Benfica para ser una clave dentro del Bayer Leverkusen de Alonso, y creo que además ha sido uno de los jugadores que más han sonado para esa banda izquierda. Parece que Álvaro Carreras puede ser un jugador con más facilidad de incorporación al Real Madrid, porque piensan en él como un siguiente paso, como ese jugador que pueda acoplarse mejor a un sistema y no tener que crearle un escenario en el que se sienta bien. Esto obviamente tiene unas aristas importantes, sobre todo en cómo se va a comportar el extremo que viva por delante de él. Y lo vais a entender mucho mejor luego cuando vayamos a la pizarra e incorporemos un poco esas funciones del Real Madrid, sobre todo esas figuras que sabemos que pueden convivir en el tiempo en el Madrid 25-26. Veremos si está Vinicius o no, que esa es una pregunta que de momento es bastante razonable porque no se termina de firmar esa renovación. Veremos quién está ocupando esos puestos en la media punta o en los extremos, y eso yo creo que también va a determinar qué tipo de laterales va a necesitar el Real Madrid. Por la derecha parece que la duda está más o menos despejada, porque Alexander-Arnold también es otro de los jugadores que parece que van a firmar por el Real Madrid. Y por dentro, obviamente, yo creo que el Real Madrid sí que tiene figuras como para poder elegir, desde Fede Valverde a Tchouaméni, a incluso la propia incorporación de Alexander-Arnold por dentro, que me parece que es un jugador que podría convivir bien en un sistema tan dominante como el que suele ser el del Real Madrid. La cosa se complica un poco por delante, porque más allá del doble pivote, que ya digo, creo que tiene piezas esenciales el Madrid que pueden incorporarse bien ahí, y que incluso puede llegar a fichar alguna más, la sensación que yo tengo es que una de las cosas que más generaban
esa sensación de dominancia y de movimiento perpetuo dentro de los equipos a nivel ofensivo de Xabi Alonso es precisamente esa posición de los extremos mentirosos. Cuando jugaba en 3-4-3 o cuando jugaba en 3-4-2-1, Xabi Alonso utilizaba la figura de dos mediapuntas que lo que hacían era incorporarse bien en banda o bien por dentro en los carriles interiores con relativa facilidad. Son jugadores que pueden jugar como extremos, pero que generalmente lo hacían por dentro. Esa figura está muy bien representada en el papel, sobre todo de Florian Wirtz, que es un jugador que juega muy bien por dentro, que juega muy bien por detrás de un punta y que además se mueve con bastante soltura entre la banda y el carril interior. Y eso, obviamente, el Real Madrid lo tiene en plantilla. Yo creo que tiene dos jugadores muy parecidos que podrían incorporarse muy bien a esa posición, e incluso tiene uno en duda que yo creo que se va a incorporar para la temporada que viene. Obviamente, de los jugadores que tiene ahora mismo en plantilla, los que mejor encajan dentro de esta posicionalidad son, para mí, claramente Brahim Díaz y, por supuesto, Arda Güler, un jugador que encajaría muy bien con este perfil de media punta echado a la banda o de extremo que va hacia la media punta, un poco ese espacio intermedio en tres cuartos que le va a dar la movilidad entre líneas al Real Madrid o al Bayer Leverkusen, en este caso con Xabi Alonso. Tanto Amine Adli como Florian Wirtz se incorporaban muy bien en esa posición y de cara al Real Madrid yo creo que Brahim y Arda Güler encajarían muy bien. El que digo que puede llegar y que parece que está sonando mucho es la recuperación de Nico Paz, un futbolista que para mí es interesantísimo y un jugador con mucha calidad, y creo que podría incorporarse al Real Madrid porque lo recuperaría del Como. Nico Paz sería el complemento perfecto para el Real Madrid. La única duda que me genera es que es zurdo, y eso obviamente es la complementariedad con un Arda Güler que me parece que ahora mismo sí que tiene ganado un poco la confianza y el puesto dentro del Real Madrid, y que Nico Paz llegaría para ser un perfil no sé si de sustitución o de complementariedad. Dos zurdos en esa misma posición me parece que compaginarían poco. Si nos vamos a profundizar en la idea de lo que podría ser el Real Madrid con todos estos cambios, con todas estas estructuras, con toda esta sensación, ¿no?, de que Xabi Alonso se ha acostumbrado un poco a jugar con un sistema importante para él, sobre todo por los movimientos, por los roles. Si nos vamos precisamente a la Champions, si nos vamos a cómo ha competido en Champions el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, y lo vamos a ver perfectamente aquí, vamos a ver que incluso ha jugado también con 4-2-3-1. Y es algo que me parece interesantísimo. Es verdad que hay que cambiar un poco la pieza del mediapunta y darle sobre todo esa complementariedad a los extremos y a los laterales. Obviamente lo que vemos es que las figuras del lateral cambian radicalmente. Es verdad que Mukiele y Hincapié no profundizaban tanto y le dejaban la banda sobre todo a Frimpong y a Grimaldo. Es decir, cuando Frimpong y Grimaldo no son carrileros, lo que hacen es incorporarse como extremos, lo cual es bastante lógico dada su naturaleza sobre todo ofensiva, y conservaba la pieza de Florian Wirtz dentro de ese 4-2-3-1, que es algo que podría incorporar en el Real Madrid. El Real Madrid se adaptaría mucho mejor al 4-2-3-1 que al 3-4-2-1 o al 3-4-3. Esto me parece bastante relevante, sobre todo porque cuando ha jugado con el 4-2-3-1 en Champions, Nathan Tella, un jugador que generalmente jugaba de extremo o de carrilero por derecha, ha terminado jugando como delantero. ¿Por qué? Por la movilidad, por su velocidad. Y es algo que emparentamos un poco con la figura de Kylian Mbappé, que no es un jugador meramente referencial, como lo ha sido en el Bayer Leverkusen la figura de Patrick Schick o la figura de Boniface. Creo que en este sentido es bastante lógico que cojamos este ejemplo para poder incorporarlo a lo que puede ser, o a lo que va a ser el Real Madrid de Xabi Alonso. Esto a mí me parece muy relevante. Y si nos vamos a la pizarra, tenemos que empezar a crear naturalezas. Si este es el 4-3-3 típico del Real Madrid, yo creo que alguna de las cosas que tenemos que incorporar es intentar entender qué es lo que va a querer Xabi Alonso de los suyos. Lo primero que va a querer es que el jugador que juegue como extremo izquierdo y como extremo derecho dejen un poco de espacio a sus laterales. Y esto no solo lo da la idea
de Xabi Alonso, sino que lo da el hecho de que los perfiles de lateral que quiere incorporar el Real Madrid o que están sonando son el de Álvaro Carreras y Grimaldo, jugadores muy profundos que van a necesitar carril en izquierda, y obviamente Alexander-Arnold, que es un jugador que no solo por fuera sino también por dentro va a tener que tener mucho recorrido, mucha profundidad, y eso es algo básico para entender que el perfil de los extremos van a tener que habitar mucho por dentro. Volvemos a esa idea, ¿no?, de que el juego del Real Madrid el año que viene puede incorporar ciertos matices tácticos que para Xabi Alonso son muy importantes. Yo creo que esto es algo que va a afectar claramente a los jugadores que vayan a jugar dentro de estas posiciones. Obviamente una que tiene una naturaleza especialmente importante es Vinicius. Vinicius, que está en la duda de si va a renovar o no va a renovar, puede ser un jugador muy importante a nivel ideológico dentro del Real Madrid de Ancelotti, pero veremos qué importancia o cómo puede incorporarse mejor al Real Madrid de Xabi Alonso. Tengo la sensación de que es un futbolista que ya ha experimentado con esa figura en la que crece por dentro, es más media punta que extremo, y creo que no ha salido mal parado. Por lo tanto, creo que es un jugador que se podría incorporar bien a esta idea. Otra cosa es el trabajo que le pidan a nivel de volver, sobre todo, y de intentar comportarse a nivel defensivo como debe. Creo que Vinicius no es precisamente el gran culpable de este Real Madrid, a pesar de que ha habido varias imágenes que sí que han visto, o se ha visto, ¿no?, que Vinicius ha necesitado muchas veces el grito de su entrenador o de sus compañeros para que se esforzara en defensa, pero quizá el que más liberan de ese comportamiento defensivo es Kylian Mbappé. Por lo tanto, me parece relevante cómo se comporta el Real Madrid en este sentido. Por lo tanto, ¿creo yo que el Real Madrid de repente va a incorporar una línea de 3? Pues hombre, me cuesta pensarlo, sobre todo porque el Real Madrid, si algo tiene ahora mismo, es ausencia de perfiles defensivos como centrales, y eso yo creo que es algo que le podría llegar a afectar incluso a nivel de planificación. Si el Real Madrid quiere incorporar jugadores que puedan ser relevantes en otras áreas, me parece que no es el mercado propicio para que se gasten una millonada en incorporar centrales, sobre todo porque va a haber puestos a cubrir. Creo que necesitan un delantero referencial más allá de Kylian Mbappé para contextos de partido que se puedan complicar. Creo que van a necesitar incorporar alguno de los perfiles que se pueda ajustar a esa pieza un poco más móvil, ¿no? O que pueda dar estabilidad al puesto de extremo derecho, porque yo creo que Rodrigo está más fuera que dentro, y la sensación que yo tengo es que ni Brahim, ni Nico Paz, ni Arda Güler se comportan como un extremo como tal. Yo creo que al final juegan los tres como media punta en un perfil muy parecido. Y obviamente yo creo que la rotación en el mediocampo se va a resentir sobre todo tras la salida de Luka Modric. Por lo tanto, el Real Madrid va a tener que resolver también esa papeleta. Creo que si algo tiene visos de poder funcionar dentro del Real Madrid es precisamente intentar jugar con línea de 4 atrás y sobre todo intentar darle cierta estabilidad al juego por dentro y por fuera, ya sea a través de los carrileros con una ida y vuelta muy exigente, ¿vale?, y sobre todo con un comportamiento exquisito de las ayudas a nivel ofensivo. Todos los jugadores van a tener que dar un compromiso ofensivo y defensivo, y eso yo creo que va a ser muy exigente para Xabi Alonso de cara a que pueda convencer a sus hombres de que esa función defensiva es imprescindible para poder atacar con garantías y sobre todo poseer y dominar el balón. Y eso yo creo que es quizá una de sus grandes problemáticas de cara a llegar a una plantilla como la del Real Madrid, que además ha vivido mucho tiempo con una función especialmente diferente con Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, incluso siendo un entrenador que no exige demasiado en el ámbito colectivo, no es posicionalista, es un entrenador, que tiene muy claro que hay que dar libertad a ciertos jugadores para que se comporten en el campo como creen y que tomen sus propias decisiones. Es un entrenador que ha solicitado muchas veces en rueda de prensa a los jugadores que tienen que ayudar, que si no el Real Madrid no le da para competir por todo lo que estaba compitiendo esta temporada. Y esto es muy importante. Y yo creo que con Xabi Alonso eso va a ser una de las claves, o esa va a ser una de las claves dentro del Real Madrid. Ya veremos cómo se comportan luego las figuras una vez que llegue Xabi Alonso, una vez que sepamos qué plantilla es la que tiene el Real Madrid, porque eso es lo que va a desvelar
gran parte de las incógnitas con respecto a la idea de Xabi Alonso. Obviamente es un entrenador como la copa de un pino, creo que es un entrenador con muchos matices tácticos muy interesantes que iremos desarrollando a lo largo de la temporada si Manquer nos deja este espacio, y por supuesto una vez que tengamos toda la plantilla del Real Madrid será mucho más fácil entender e incluso meternos en la cabeza de Xabi Alonso para saber cómo puede ser el Real Madrid 25-26. Pero de momento creo que hemos hecho un recorrido bastante interesante por todo lo que puede ser esa mecánica y sobre todo esos cambios que puede tener Xabi Alonso a nivel de juego. Así que espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido interesante, que os haya parecido útil y por supuesto suscribíos a mi canal si os ha gustado y por supuesto también suscribíos al canal de Manquer, que es el que nos presta esta ventana para poder entender mejor cómo puede ser el Real Madrid 2025-2026 con un Xabi Alonso ya confirmado.